Mi nombre es Lorena Rojas, soy cronista municipal y tenemos un recorrido guiado aquí, todo en la plaza principal, para conocer algunos datos sobre monumentos históricos, sobre personajes, sobre algunos acontecimientos. La idea de realizarlo aquí en la plaza es principalmente para poder hablar del kiosco, que este año cumple ya 116 años de haber sido fundado, pero también porque todos los días pasamos por aquí muchas personas y no conocemos tanto sobre lo que hay, ¿no? En este mismo lugar, sin bajarnos de la plaza siquiera, podemos conocer varios datos y varios personajes y algunas cosas que quizá no sabíamos, otras que seguramente sí. Entonces me gustaría que sea más bien como una plática y que intercambiemos, ¿no? Algunas opiniones. Vamos a comenzar aquí. Las indicaciones son: el recorrido dura aproximadamente unos 35-40 minutos, quizá un poco menos, quizá un poco más. Vamos a partir de aquí, son alrededor de 7 estaciones, y la última también la terminaremos aquí también en este mismo espacio, ¿ok? La idea es comenzar aquí para poder hablar de este kiosco que les mencioné. Estamos aquí en la parte anterior del kiosco, donde hay una placa de referimiento confianza, y comentaremos ya nuestra vuelta. Por ahora los invito a que caminemos a la esquina, acá a mi lado izquierdo, donde podemos observar la escuela primaria Marcos Vives, y así vamos platicando. Adelante. Este es un recorrido sobre historia. La idea es conocer la vida cotidiana también del siglo XIX, siglo XX. Vamos a comenzar platicando todavía sobre finales del siglo XIX con un personaje histórico que es muy emblemático en Cerritos, que podemos observar en el busto aquí a mi lado izquierdo. Esperemos que el ruido nos deje platicar. A finales del siglo XIX, Cerritos comenzaba a desarrollarse, dando paso a grandes cambios que lo constituirían como un lugar clave para el comercio regional. Ya se contaba entonces con iluminación, había lámparas de luz de carburo en el primer cuadro del pueblo. Esto fue posible precisamente gracias a las gestiones de Marcos Vives. Marcos Vives fue un cerritense ilustre que nació en 1845 y que fue conocido en Cerritos como el benefactor del pueblo. Gracias a las donaciones que realizó, se desarrolló mucho el pueblo a partir de los últimos años del siglo XIX. Si les queda mucho, me dicen. Un ejemplo de los desarrollos que hubo en Cerritos a finales del siglo XIX fue el tranvía. El tranvía también se utilizó en Cerritos casi 50 años, a partir de 1891. De este tranvía, don Marcos Vives tenía la concesión. La familia Vives eran los dueños del tranvía que funcionaba aquí en Cerritos. Otro ejemplo del desarrollo a finales del siglo XIX fue justamente la escuela primaria, que obviamente entonces no ocupaba este predio, sino que tuvo diferentes lugares por Cerritos, hasta que Marcos Vives y toda su familia habían donado este predio y se construyó la escuela por eso. Es una de las escuelas más antiguas en Cerritos, no estaba tal y como está ahora. Antes esta era una calle continua, iba hasta detrás de la primaria, y después ya se hizo así de grande y alberga muchísimos niños hoy en día. El benefactor del pueblo falleció en 1898 en Tangahuitz, en la Huasteca, porque él realizaba labores con un cargo que se llamaba visitador de los pueblos de la Huasteca. Él fue designado por el entonces gobernador de San Luis Potosí, Blas Escondrián. A su muerte, el célebre poeta Manuel Jusiotón es el más grande poeta potosino, tiene mucho arraigo en Cerritos porque fue juez de primera instancia, entonces vivió en varias temporadas aquí en Cerritos. Se hizo muy amigo de don Marcos Vives y de otro grupo de intelectuales cerritenses que tendrían tertulias literarias en la casa de Vives o en la casa de Otón, aquí en Cerritos. Y cuando falleció Marcos Vives, que era su gran amigo, le compuso una elegía que se llama Interrapax. En esta elegía es un poema y habla de
pues de todos los atributos de Marcos Vives y de cuánto quería su tierra. Entonces, además de nombrar la escuela, que esto es muy reciente, hay un porqué, ¿no? De Marcos Vives fue un gran involucrado en la política, pero sobre todo fue una persona que tenía muchos recursos y que los compartió con su pueblo. Es por eso que la escuela primaria lleva su nombre. Ahí podemos observar en la actualidad cómo luce, es la escuela más grande en Cerritos, tiene turno matutino y vespertino y está su gusto. Otra cosa que quiero comentarles antes de continuar es que los datos que estamos proporcionando están basados en 3 libros principalmente que se escribieron aquí sobre Cerritos. Uno de ellos, quizá el más importante por el personaje que lo escribió, se llama Cerritos, San Juan de los Cerritos, y fue escrito por el padre Montejano y Aguinaga, un gran historiador potosino, que cuando les digo a algunos compañeros historiadores que Aguinaga escribió un libro de Cerritos se sorprenden porque realmente era un gran historiador y escritor, y se sorprenden que haya dedicado un libro de Cerritos. Lo publicó en el 99, y hay un libro también que todos conocemos, que es un libro que ha permeado más como en los cerritenses, que es Cerritos en mi recuerdo, del licenciado Alfredo Villegas Galván. Y también en un libro muy importante, escrito por otro cerritense, don Donato Rodríguez, que se llama Memorias Records. Los datos proporcionados son indagados por ahí en el libro. Y ahora los voy a invitar a continuar a la esquina de la es apenas nuestra segunda estación. Bueno, aquí quiero aprovechar para hablar de otra cosa, y es que a mi izquierda están los estados muy conocidos. En décadas anteriores, en la plaza había 4 kiosquitos, eran refresquerías, ubicados en las 4 esquinas de la plaza, donde estamos aquí parados, en la que está frente a la Cantina, frente a la Marcos y allá frente al Olimpo Caro. Esos kiosquitos estuvieron todavía, no sé hasta qué década, pero en la década de los 50, 60 todavía estaban funcionando. Mi abuelo todavía me cuenta que era el punto de encuentro, la gente venía a la plaza, compraba sus refrescos o algo que comer, algún dulce, alguna paleta, y aquí era donde quedaban de verse con sus novios, con sus novias. Se veía mi abuelita por aquí. Dice que siempre venía el que estaba aquí, pero los 4 funcionaban, ¿no? Pero en esta ocasión estamos aquí para hablar del reloj de la torre de la iglesia. El general de la parroquia de San Juan Bautista es una historia que está muy ligada a la fundación de Cerritos, y que al igual que la fundación está un tanto dispersa. Es decir, Cerritos no tiene una fecha fundacional exacta como la tienen otros pueblos, y la fecha que tomamos de fundación es 1826, que fue cuando Cerritos se le otorgó el nombre ya de Municipalidad Independiente de Guadalcázar, porque pertenecíamos a Guadalcázar. Pero la parroquia se comenzó a construir bastante tiempo antes, a principios del siglo XIX, 1824, hay registros por ahí, antes incluso de recibir el título de independencia, porque uno de los requisitos era tener ya una parroquia, no pertenecer a otra parroquia. Entonces hay varios años importantes para la iglesia, para la historia de la parroquia de Cerritos, pero en esta ocasión vamos a hablar justamente del inicio del siglo XX. Se relata en las crónicas que la mañana del 18 de marzo de 1900 toda la gente se congregó en este lugar, aquí mismo donde estamos reunidos, para presenciar la inauguración del reloj. Traído desde Madrid y construido por la prestigiosa casa relojera Canseco, este fue donado por los señores Gabriel Núñez y Ángel Núñez de la Cuétara, españoles radicados en Cerritos desde hacía varios años y que deseaban retribuir al pueblo con este regalo. Asistieron al magno evento el entonces gobernador Blas Escontria, el párroco de la Carbonera, hoy Villa Juárez, Esteban H. Cardona, y por supuesto el párroco de Cerritos, Aniceto Cárdenas. El encargado de instalar la maquinaria fue el señor Pablo Ramírez, que vino desde Jalisco para armar, colocar las campanas y ensamblar las carátulas. El reloj funciona gracias a un sistema mecánico a base de contrapesos. La fuerza de
gravedad es la que permite que los engranajes giren paulatinamente y su mantenimiento ha estado a cargo de distintos maestros relojeros a lo largo de los años. Actualmente el encargado de resguardarlo es el señor Gustavo Luna. Él conserva el legado de su padre, el señor José Luna, quien tuvo a su cuidado los relojes municipales desde 1982. Desde entonces, al reloj de la iglesia se le proporciona mantenimiento diariamente. Es decir, el que el señor Gustavo Luna no solamente sea quien le dé mantenimiento, sino que sea quien tiene el resguardo, significa que es como el guardián del reloj. A mí se me hace muy bonito, ¿no? Porque él es relojero, pero además tiene el resguardo de los relojes. O sea, él se encarga de venir todos los días muy puntual. El otro día me invitó a subir a ver cómo funciona. Hicimos a las 12 y ya 11:59 él estaba aquí, porque todos los días a las 12 sube a subir las maneras. Hay que darle otra vez, subir los contrapesos, limpiarlo para que siga funcionando, y así ha estado desde 1900, salvo unos años en que no tuvo el mantenimiento adecuado y se dejó de escuchar. Ha sido casi continuo. Entonces todos los días eleva los manerales, los contrapesos, y así puede seguir marcando las horas con sus campanadas que se escuchan hasta las costas del pueblo. Esto fue el 18 de marzo de 1900. Por ahí en internet, en páginas de Cerritos, pueden encontrar fotos antiguas. En el libro Cerritos en mi recuerdo hay una foto en donde en cada torre de la iglesia, que entonces estaba muy diferente, está una bandera, la de México y la de España, porque lo donaron españoles. Y había mucha gente, fue un gran acontecimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece muy romántico. Yo creo que es la historia que más me gusta, porque me gusta el reloj. Y su torre, curiosamente, la torre del reloj es la única que es la torre original. Muchos visitantes luego preguntan por qué esa es diferente, ¿no? Porque es de metal, porque es de hierro. Y bueno, lo atribuimos a que pues era a finales del siglo XIX, tenía un auge de la arquitectura de hierro. Y ahorita que vayamos a ver el kiosco, vamos a notar que el kiosco también es de hierro, corresponde a la arquitectura de la época. Es de la época porfiriana y todo el estilo franquizado. Entonces, esa torre es original, la torre de la derecha no, es reconstruida, y antes solía tener una cúpula que se derrumbó y bueno, ya no la podemos, no se pudo rehacer. Sin embargo, se han tratado de conservar algunas de sus características. Bueno, esa es la historia del reloj. También ha habido algunos datos dispersos. En algunos libros dice que fue Daniel Núñez el que lo donó, en otros Ángel Núñez de la Cuétara, y don Montejano y Aguiñaga es quien dice en su libro que eran hermanos. Por eso es que nos confunde, porque los dos debieron haberlo donado. O sea, hay como una versión que le da más peso a un hermano que a otro, pero ambos están en la misma cripta en el panteón municipal, entonces tiene todo el sentido que los dos hayan donado. Bueno, los invito a pasar frente al kiosco, pero aquí por esta calle. Bueno, llegamos ya a nuestra tercera estación. Antes de comenzar, quería comentarles que justamente fotografías antiguas, tanto del kiosco como del reloj, e incluso del evento que les comentaba sobre la inauguración del mismo, las pueden encontrar en la página de Cerritos San Luis Potosí. Aquí nos acompaña Antonio, quien es un gran cronista visual desde hace muchos años. No solo cronista visual, sino también recopilador de datos importantísimos, entonces ahí pueden consultar fotografías antiguas. Esta es nuestra tercera estación y es para irnos acercando más a la historia del kiosco propiamente, no solo del kiosco de Cerritos, sino a la idea de dónde vienen los kioscos. La historia de los kioscos nos lleva hasta Oriente, surgiendo en China y después replicándose en Turquía, donde se originó su nombre kiosco. Fue a partir del siglo XVII que en Europa comenzaron a replicarse jardines con estilos orientales, incluidas este tipo de esculturas que solían estar al centro de ellos. En Francia, al siglo XVIII, la música de viento se popularizó con presentaciones al aire libre, apropiándose de los espacios urbanos. Así, este tipo de estructuras se ajustaron perfectamente a las presentaciones musicales y se construyeron para ello en todo el país. A México, el primer kiosco llegó en 1875, elaborado por una empresa francesa, y fue colocado en la Plaza de la Constitución.
mejor conocida hoy en día como el Zócalo capitalino. A raíz de ello se popularizó su importación y construcción en todas las plazas del país, tanto en ciudades grandes como en pueblos pequeños. Las características generales son el ser una construcción generalmente circular u octagonal, sostenida por pilares y abierta en sus costados, una cúpula y sus pisos, por lo general de madera. Estos brindaban la resonancia adecuada para las bandas musicales. Este es el caso del kiosco de Cerritos, que es más grande que en varios lugares, ¿no? Aquí se construyó un kiosco bastante grande. Y a partir de la siguiente estación vamos a acercarnos a la historia particular de este kiosco. En este momento quería que lo viéramos de frente para que apreciáramos la estructura que tienen regularmente los kioscos. Este es de dos cuerpos, en la parte de abajo es el cuerpo de arriba, hecho como cúpula, de forma en este caso circular. Vamos a la siguiente estación, nos vamos a parar como frente a las letras de Cerritos, pero también para hablar de uno de los personajes ilustres cerritenses más famosos y con más impacto a nivel nacional. A inicios del siglo XX, en Cerritos se distingue, entre otras cosas, el auge de sus comercios, algunos establecidos ya desde el siglo anterior. Por esa época, el más ilustre personaje de Cerritos, don Rafael Nieto Compeán, vuelve a su pueblo natal tras estudiar en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. A su vuelta, se asocia con su padre, don Pascual, y su hermano Fidel para inaugurar su almacén Los Alpes, que estaba localizado frente a mí, aproximadamente donde está la dulcería y las puertas amarillas. Esa era la tienda Los Alpes. Hay fotografías antiguas también, Antonio tiene, en donde podemos apreciar la toma desde donde está la iglesia, se aprecia el kiosco y se ve al fondo el rótulo de Los Alpes, en lo que son ahora estos comercios. En dicho almacén, el joven Rafael se encargaba de la administración, mientras que su hermano se encargaba de viajar a las rancherías y surtir sus productos. Algunos años más tarde, el mostrador de su tienda sirve para reuniones con compañeros intelectuales, políticos y ciudadanos interesados en su pueblo, como lo fueran los miembros del patronato formado para la Comisión de las Celebraciones por el aniversario 98 de la Independencia de México. Dicho patronato era presidido por el joven Rafael Nieto Compeán y tenía también la encomienda de construir un kiosco que quedara como legado para toda la población. Entonces se cree que las reuniones de dicho patronato se llevaron a cabo en Los Alpes y gracias al trabajo que realizaron los miembros del patronato, pero también los comerciantes y la sociedad civil, fue que se empezó a construir el kiosco, como lo conocemos. Así se hizo, el patronato reunió fondos, muchos de ellos provenientes de los comerciantes locales, para colaborar con el ayuntamiento y lograr la construcción del monumento. El kiosco fue encargado a la prestigiosa fábrica de ebanistería, vidrio y hierro, propiedad de Jorge Una, ubicada en la capital de San Luis Potosí. Este es un ejemplo de la colaboración y participación ciudadana para todos los cerritenses. Me gusta mucho este dato porque creo que hay dispersos por ahí en la bibliografía algunas referencias al trabajo del ayuntamiento, por ejemplo, y las más a la de los comerciantes que reunieron con. Entonces, las vamos combinando. Donato Rodríguez dice en la crónica que la gente cooperó y de hecho en su libro hay un gran listado de nombres y de cuánto donó cada persona, mientras que en la presidencia municipal, en el archivo, hay un documento del fabricante Jorge Una de venta, es decir, el ayuntamiento pagó también por el encargo a Jorge Una por la fabricación. Entonces lo que podemos asumir es que la sociedad civil cooperó y también el ayuntamiento puso su parte, ¿no? Hay fechas distintas. Lo primero que se realizó fue el basamento, es decir, el primer cuerpo de construcción. Entonces creemos que justo las donaciones, toda esta primer parte pudo ser comunitaria y que la estructura de hierro es la que fabricó Jorge Una y es de la que sí hay documento de compra-venta en los archivos de la presidencia. Entonces a mí me gusta mucho ese como ejemplo
porque de pronto conocemos más sobre, justo muy actual este dato, conocemos más sobre la renuencia de la sociedad civil a colaborar con el ayuntamiento y viceversa. Entonces tenemos por ahí pues ya un documento, un dato de 1908, en donde sí la sociedad civil cooperó, donde se organizaron, y a la vez el ayuntamiento también, y por eso es que el kiosco es resistente. Se necesita de ambas partes y el kiosco también es una muestra de ello. Entonces ahora también quiero aprovechar para mencionar las letras de Cerritos, que son muy recientes y que tenemos aquí a la diseñadora Geraldine Sánchez. Este ya es esperemos no un emblema mucho más reciente, mucho más pop para la gente más actual, y ojalá después también estemos hablando más de eso. ¿Se acuerdan cuando instalaron las letras? Y la diseñadora fue Geraldine Sánchez, por aquí la tenemos. Les invito ahora a pasar al Monumento a la Madre. Entramos y por aquí mismo regresamos solo para platicarles un par de cosas. El Monumento a la Madre, que como se habrán dado cuenta, yo hace rato les comenté que íbamos a hablar principalmente sobre finales del siglo XIX, principios del XX. Este monumento es ya del siglo XX, de la segunda, empezando la segunda mitad, pero ya que estamos aquí también quisiera mencionar. El Monumento a la Madre fue inaugurado el 20 de noviembre de 1951. También está por ahí en las crónicas el gran evento. Era un evento por la Revolución Mexicana, en el que hubo juegos de béisbol, hubo kermés en la plaza. Era un evento que se centraba en el aniversario de la Revolución, pero también tenía este motivo, ¿no? Reunir a la población para inaugurar el Monumento a la Madre. Ahora, la historia de los monumentos a la madre, ¿no? O sea, es esta ola, digamos, de religiosidad que se dio y que en varias plazas públicas del país hay monumentos a la madre. Este se inauguró, como les comenté, en 1951 y tiene una historia que particularmente me gusta mucho porque fue resultado del trabajo de candidatas a reinas. Como les mencioné, dentro de las actividades del aniversario de la Revolución se realizaron partidos de béisbol, bueno, de béisbol, ¿no? Y había dos candidatas para reinas en béisbol y entre ellos estaba mi abuela Guadalupe Castillo, que fue reina ese año, y otra candidata que he tratado de enviar, su nombre era de apellido de Ávila. Mi abuelo tiene 91 años y no recuerdo el nombre, pero recuerdo bien el apellido. Entonces ellas, como se utiliza regularmente en las competencias de reinas, sobre todo de las escuelas, recaudan fondos. Entonces recaudaron fondos para construir un monumento a la Virgen María. Entonces cuentan que justo detrás de la imagen, cuando se construyó y se iba a cerrar, se colocaron ahí los votos que hicieron para ver cuál de las dos reinas ganaba. No lo podremos saber porque se quedaron encerrados ahí, pero eso es lo que han platicado, ¿no? Entonces, el monumento lo inauguró el presidente entonces, Manuel R. Gómez, fue del 51 al 53, y fue gracias también a la colaboración de sociedad civil y del ayuntamiento, ¿no? Gracias a los bienes colectados por las reinas y a las gestiones del ayuntamiento que se logró construir este monumento, de los más recientes que tenemos, pero que también es muy emblemático. Yo creo que para muchos ya desde la infancia lo recordamos. Y siempre me encanta que el niño nos ayude a identificarlo. Era nuestro lugar de juegos, ¿no? Las ratitas a los costados son de resbaladillas. Entonces siempre ha sido como un punto en el que se encuentran familias, niños jugando, que por supuesto tuvo como un objetivo rendir homenaje a la figura materna, sobre todo de la Virgen María. Con esta historia, bueno, no sé si ya la sabían, pero aquí un dato curioso, aunque sea de un monumento más reciente. Ahora les invito a que salgamos nuevamente y nos ponemos frente a la presidencia municipal. En esta estación haremos un pequeño paréntesis. Me refiero a que habíamos estado hablando más de monumentos y concretamente del kiosco, pero me parece importante también hablar sobre esto. Esto para ubicar más
el contexto de la época e imaginar cómo lucía todo alrededor en aquellos años. El edificio frente a nosotros, antes de convertirse en sede de la presidencia municipal, fue casa habitación, perteneciente de inicio a la familia Flores, una de las más acaudaladas del pueblo, y que heredara después la señora Encarnación Vives, de los Vives de Marcos Vives también, que se casó con uno de los Flores. Aunque no hay una fecha precisa de su construcción, se estima con base en sus características y en algunas fotografías antiguas que datan del siglo XIX, fue en 1922 cuando la señora Encarnación Vives vendió oficialmente el inmueble a las autoridades municipales para su adecuación como palacio municipal, utilizado así desde entonces. También se cree que se utilizaba desde tiempo antes, pero en 1922 está la fecha de compraventa del inmueble. Este documento está vigente, está en los archivos municipales y acaba también con varios rumores sobre el esclarecimiento de cómo fue adquirido el inmueble, pero lo que no tenemos claro sí es su fecha de edificación. Sí, por las características definitivamente es de finales del siglo XIX, pero ojalá podamos encontrar mayores registros para precisar su construcción. Este es acaso uno de los edificios más antiguos del pueblo y que con el paso de los años sigue en perfectas condiciones, con muy pocas modificaciones drásticas. Solamente ha habido una restauración que fue muy bien adecuada, aproximadamente en 2015, y ahora pueden observarse, tras este trabajo, sus interiores de piedra, sus techos altos y sus arcos, características de la época, además de que conserva sus escalinatas de cantera originales. Esta historia de restauración, mediada y cuidadosa como deben ser las restauraciones, nos da paso también a continuar a la siguiente y última estación para hablar ya concretamente del kiosco municipal. Bien, ya volvimos a donde comenzamos. Los invito a hacerse si gustan más adelante, por si no escuchan hasta allá. El 15 de septiembre de 1908, en el 98 aniversario de la independencia de México, el pueblo se encontraba festejando doblemente debido a la inauguración del kiosco municipal. Tras arduos esfuerzos del patronato, las autoridades municipales y la sociedad civil, este kiosco estuvo listo para el disfrute de la comunidad, quedando hasta hoy en día como un legado para los cerritenses. Aquel día la banda municipal amenizó los festejos. Desde entonces, los domingos después de la iglesia, la gente solía sentarse alrededor a escuchar las melodías que provenían desde el kiosco musical. Otros más comenzaron la singular tradición de dar la vuelta alrededor de la plaza mientras buscaban el saludo y la compañía de amistades o intereses románticos. El kiosco municipal, con el paso del tiempo, ha sido sede de conciertos, actos cívicos, eventos oficiales, como el tradicional grito de independencia, así como punto de encuentro para ciudadanos de todas las edades que se sienten en su escalinata para esperar su cita. Como comentamos en estaciones anteriores, fue elaborado por la fábrica de Jorge Una, con piedra caliza, hierro y mosaico. En 2022 se iniciaron los trabajos de restauración supervisados y aprobados por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estando a cargo de los mismos el arquitecto cerritense Jaime Luna. Se recuperó la imagen original del kiosco, eliminando la pintura que había dañado su superficie. No sé si recuerdan que en años anteriores, cada que cambiaba el gobierno pintaba de color diferente la base del kiosco. Eso sucedió muchos años. También se pintaron de blanco los barandales. Esto todavía está apenas en proceso de restauración. Esos fueron de los daños más graves. En entrevista con el arquitecto Luna, los daños más graves que tuvo el kiosco fueron una placa de cemento que tuvo. Su construcción es de cantera y le colocaron cemento encima, y también las partes laterales con la pintura es difícil de sacar, pero se realizó todo ese trabajo.
Los pocos elementos que se reemplazaron en la restauración fueron un par de mosaicos y escalones. Podemos notar el cambio de color en los mosaicos. Hay algunos que se ven un poco más claros porque tuvieron que ser cambiados, eso sí, por mal estado. Hay datos curiosos sobre eso también, y es que la fábrica de los mosaicos era alemana. Se colocó el kiosco de 1908, bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en Alemania había como este enaltecimiento a la raza ariana, ¿no? Entonces algunos mosaicos tienen al revés la esvástica que utilizó para enaltecer la raza ariana, porque la fábrica era alemana. Entonces ya, yo creo que desde entonces tenía como este discurso alrededor. Otra cosa que se restauró se restauró todo, pero algo que se reemplazó fueron algunos escalones de la escalinata principal. O sea, consideremos que tienen 115 años, ¿no? Entonces algunos se rompieron y se perdieron. La mayoría solo fueron restaurados. El piso que se colocó trató de colocarse igual al que tenían. Casi todo está intacto, excepto por estas piezas que tuvieron que restaurarse, pero que se buscaron exactamente igual. Sus barandales son lo único que falta de restaurar adecuadamente, pero como comentamos al observar la torre de la iglesia, son muestra de la arquitectura de hierro, muy característica de la época. Todo es de hierro, también los barandales de arriba y el centro del cuerpo superior. Esto es muy característico del procesamiento de la época porfiriana. En la parte trasera, que es la que observamos, podemos observar desde aquí la placa que señala el año de nacimiento de don Rafael Nieto. Como ya vimos, Rafael Nieto nació en 1883 y él fue presidente del Patronato para la Construcción. Entonces se le colocó en 1983, cuando cumplió 100 años, esta placa. Hoy en día el INAH y los trabajadores de la restauración, los arquitectos, toda la gente que conoce los procedimientos, ya no permite que se coloquen placas encima del inmueble, ¿no? Esto no es lo mejor para su conservación. Sin embargo, la placa de Rafael Nieto es importante, ya tiene muchísimo tiempo y es un recordatorio del trabajo que hizo también para que se pudiera construir. Hasta hoy en día, este kiosco es representación de la identidad cerritense y un gran emblema cultural y patrimonial para el municipio. Hoy en día todavía es gran punto de encuentro, todavía podemos observar, yo creo que sobre todo como observamos en el Monumento a la Madre, a niños y niñas jugando. Es un gran esfuerzo de la sociedad civil, de los gobiernos del INAH, que esté restaurado, que lo podamos conservar, ojalá otros 115 años o muchos más. Y bueno, que el proceso que hace falta, ojalá se concrete pronto y pueda estar listo para la ciudadanía. Por hoy podemos observar, aprovecho para comentarles a quienes no habían estado desde el principio, la exposición de los participantes en la convocatoria La Raíz de mi Tierra. Son talento cerritense, jóvenes que se dedican a ilustrar, a dibujar, a pintar, y participaron para hacer una ilustración. En este caso lo que se está exponiendo son sus bocetos, su diseño, ya sea digital o en óleo o en el material que ellos eligieran, que representara la identidad cerritense. Entonces les invitamos a pasar a verlos. Estos diseños se van a plasmar como murales en algunos negocios locales. Y bueno, pueden ir a conocerlos, a conocer a los artistas y a apoyar a sus favoritos. Muchas gracias por seguir el recorrido, y si tienen preguntas o comentarios, adelante. Ya podemos hacerla sin megáfono por acá. Observar lo que tenemos alrededor y que todos los días pasamos corre y a lo mejor no nos detenemos a ver o no sabemos, pero por ahora les invito a pasar a observar los diseños de los ilustradores y ilustradoras, y también a seguir conversando si quieren sobre los emblemas, sobre los monumentos y todo eso. Muchas gracias.
Entonces